haciendo este pequeño video con este teléfono. Eh, Hoy estuve en Fresnillo, Zacatecas. El cura Toro estuvo ahí. Fui a verle para un tiempo de réplica, pero se negó a darme réplica. El sábado pasado estuvo en Trancoso. Le pedí tiempo de réplica, se negó a darme réplica. ¿De qué se trata esto? ¿Para qué yo iba a hablar con él? Yo le iba a hacer saber de las mentiras en que incurre, cómo tuerce las escrituras, para que la Biblia diga lo que él quiere que diga. Y en este video voy a desmentirlo, voy a decir y a mostrarle con la misma Biblia latinoamericana, Biblia Católica Romana, voy a mostrar que miente gravemente. Él dice que Dios no prohíbe las imágenes, sino los ídolos. Y las imágenes no son ídolos. Con la Biblia católica en el libro de Sabiduría, capítulo 13, 14 y 15, le voy a mostrar lo que la Biblia dice: estatua, ídolo, Dios falso con D minúscula, imagen divina, es totalmente lo mismo. Y voy a mostrarlo con el libro en Sabiduría, capítulos 13, 14 y 15. ¿Quién tiene la verdad o quién dice la verdad? El Toro dice que Dios no prohíbe. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Capítulo 13 de Sabiduría, 13, versículo 10 en adelante. Dice así: cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses escrito con D minúscula a lo que ha salido de manos humanas: oro, plata, cincelada, figura de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador. Aserrucha un árbol que no le cueste mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos. Pone en él todo su arte y le da forma humana, a no ser que represente a un vulgar animal. Lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho de su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios, Dios con D minúscula, es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo, porque no es más que una estatua. Dios con D minúscula se refiere a un Dios falso pagano. Dios con D mayúscula se refiere al Dios todopoderoso. Aquí dice que el leñador de un tronco retorcido le da forma humana a un tronco inservible
y luego lo pone en un nicho y le llama Dios. Dios con D minúscula. Y es una estatua. Es más que una estatua. Así que aquí, Dios falso y estatua es lo mismo. Y no sirve para nada. ¿Sí? Lo hicieron de un tronco retorcido y le pusieron en un nicho. Y luego la gente empieza a rezarle a eso. Y sigue diciendo, y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio, de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir rinde homenaje al que no vive, para que le ayude. Se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje invoca al que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua, cuyas manos no tienen la menor habilidad. Estatua, ídolo, dios falso hecho por manos humanas son cosa abominable ante los ojos de Dios. Ahora bien, capítulo 14, versículo 8 dice así. Pero en cuanto al ídolo, aquí dice ídolo, correcto, dice ídolo fabricado y pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, escucha bien, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se le llamó Dios. Aquí dice ídolo y dice Dios, con D minúscula, Dios falso. Y la gente, tristemente, igualmente, cuando yo no era cristiano, cuando yo era católico romano, ¿qué hacía también? Lo mismito, me persinaba con la estatua, con el ídolo de madera, de piedra, lo que fuera, de yeso, y le dices, el niño Dios. Es puro engaño. Aquí dice, en cuanto al ídolo, estatua o dios falso, que es lo mismo, en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, no lo digo yo, dice la escritura, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se lo llamó Dios. Tú no puedes decir que el monito que se usa en Navidad, ese es Dios. El niño Dios es algo pagano, es puro paganismo. Dios aborrece a eso. Aquí lo estoy leyendo. Dice ambos, versículo 9, Sabiduría 14, 9, ambos son insoportables para Dios. El impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Cuidado, artesanos que hacen ídolos y luego los venden y luego los ponen en nichos y luego los adoran o les dan culto. Eso se llama idolatría. Y luego sigue diciendo, sí, 14, versículo 15. Sabiduría 14, 15. Imagínense a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda a hacer una imagen de él y luego honra esa imagen como Dios, Dios falso. Aquí ya aparece que imagen. Ya tenemos estatua, tenemos Dios con D minúsculo falso, tenemos ídolo y ahora tenemos imagen. Lo mismo es lo mismo. Es lo que Dios mismo aborrece. Y sigue diciendo, dice, y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Transmite a su familia ritos, ceremonias, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta el punto que se hace obligatoria para todos. Por eso aquí tenemos
las fiestas paganas y mundanas, que San Juan Bautista, quién sabe qué tanto santo, que se hace costumbre, que dice aquí es más que un muerto. La Biblia, Dios nunca está de acuerdo con esas fiestas a los ídolos de madera, de piedra, de lo que sea. Son fiestas paganas. Es un difunto que ya no está en este mundo, pura fiesta pagana que Dios aborrece. Entonces ya tenemos aquí todo: estatua, ídolo, Dios falso, imagen, que es lo mismo. Y el cura, toro mentiroso que engaña a la gente, dice que Dios no prohíbe las imágenes. Pues ya vimos aquí todo lo que dice, pero mira lo que sigue más para adelante. Capítulo 15, verso 6, lo que dice aquí. Aquí va a hablar de imágenes divinas. Si yo te pregunto, a ver, ¿esa es una imagen divina? Tú vas a decir que sí. Digamos, la imagen de Judas Tadeo, como le dicen San Juditas. Ok, te pregunto, ¿esa es una imagen divina? Tú vas a decir que sí. Te presento una imagen guadalupana. ¿Es una imagen divina? Tú vas a decir que sí, porque lo crees. Pues mira lo que dice la Biblia. Mira lo que sigue enseguida. Capítulo 15, verso 6. En verdad, los fabricantes de imágenes o imágenes solo buscan su desgracia y la tienen bien merecida. Y lo mismo los que creen en ellas y las adoran. Entonces dice la gente, dice, no, nosotros no adoramos, veneramos. Eso significa latría. No adoramos. Adorar es idolatría. Latría es simplemente venerar. Aquí dice que la gente adora esas imágenes. En verdad, los fabricantes de imágenes solo buscan su desgracia, dice la Biblia, y la tienen bien merecida. Y lo mismo los que creen en ellas y las adoran. ¿Cuántos no creen en el Santo Niño de Atocha, en la Guadalupana, en San Juan Bautista y tanto santo y santo y santo, tanto? ¿Qué dice aquí? Creen en ello y le dan culto y adoran esas estatuas. Dice, pero encuentran su desgracia. Versículo 8 dice así. Versículo 7 dice, veamos ahora a un alfarero. Moldea concienzudamente la blanda arcilla. Modela para nuestra utilidad toda clase de objetos. De la misma masa, saca utensilios destinados a usos nobles y otros a usos ordinarios. ¿Para qué servirá tal o cual cántaro? Eso lo decide el alfarero. Con la misma arcilla elabora la estatua, otra vez, la estatua de un Dios falso. Versículo 8. ¿Cuánto trabajo perdido por un hombre? ¿Cuánto trabajo perdido por un hombre justamente salido de la tierra? Versículo 13. El hombre sabe que mejor que los otros que peca al fabricar de un mismo barro cosas e imágenes divinas. Entonces el que hace una imagen divina, el que hace una imagen divina y luego la adora, le da culto, él sabe y que está pecando y eso lo lleva a la condenación eterna. La idolatría, Dios condena la idolatría. Toda adoración, todo culto pagano, Dios lo condena. ¿Qué más? Aquí está claro en la Biblia. Dios condena, prohíbe todo tipo de estatua que se le da culto. Dios prohíbe toda imagen divina y dice que esto es su desgracia y la tienen bien merecida. Todo persona que da culto a estas estatuas se llama idólatra. Y mira lo que dice la Biblia en cuanto a la idolatría o darle el culto más a los ídolos. Capítulo
21 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver en qué terminará todo esto, si no nos arrepentimos de todo eso. Capítulo 21 de Apocalipsis, dice aquí, estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Dice aquí, 21:8 del libro de Apocalipsis, pero los cobardes, es decir, el que se acobarda de seguir a Cristo, que no sigue a Jesús, que se aparta, que no lo sigue, pero los cobardes, los renegados, no renegado en cuanto a la fe, renegar de tu fe bíblica evangélica, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, aquel que adora ídolos o le da culto a los ídolos de arcilla, de piedra, de madera, de yeso, de lo que sea. Los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, mentirosos, su lugar y su parte, ¿dónde es? En el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el destino, será el destino de toda persona en este mundo si no se arrepiente de sus pecados y si sigue en el pecado abominable de la idolatría. Así que el cura toro engaña a todos, los engaña porque la gente todo le dice que sí, que sí, que sí, le aplauden, pero como no estudian la Biblia, fácilmente se dejan engañar. Así que el cura es un mentiroso y está conduciéndolos a la mentira. Y la Biblia dice que el que tuerce las escrituras, las tuerce para su propia perdición. El cura toro es un responsable y está llevando a todos por su falsa enseñanza a la perdición eterna. Y tengo muchas cosas que decir, Todas las mentiras en que incurre el cura toro, yo lo descubro con las escrituras y dice muchas barbaridades y muchas mentiras. Comparto esto, después compartiré otra cosa. Que Dios te bendiga y vengas al Cristo viviente, al Cristo de la gloria, conozcas verdaderamente y verdaderamente tengas un encuentro verdadero con Jesucristo. Un encuentro verdadero con Jesucristo te hace salvo y te perdona todo pecado. Y entonces es la promesa de Dios, tanto amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en Cristo implica un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de vida. Estoy listo para cualquier pregunta y plática y charla. Cualquier hermano católico que quiera tener una charla conmigo, aquí estoy. Que Dios te bendiga.